En primer lugar, agradecer a la agrupación que, bueno, la presentación de este libro, porque creo que es importante. Creo que es importante. A mí me ha llamado mucho la atención. Tengo que contaros una historia que es personal. Un día recibo un WhatsApp de Faustino que me dice que está escribiendo una novela. Yo le digo, anda, ¿y eso? Y me dice, ya ves, a mi edad. Y yo, pues ya. No lo digo por la edad, sino por este descubrimiento literario de que ahora te vas a dedicar a la narrativa cuando no te habías dedicado, ¿no? Dice, pues sí. Y dijo una cosa que para una profesora de lengua y literatura es cierta. Dijo, me di cuenta que tenía una historia para contar. Es verdad. La literatura existe porque hay gente, hay personas que tienen historias para contar. Y yo pensé, qué suerte, tiene una historia para contar. Dije, bueno, pues la leeré con suma pasión. Y otro día me escribe otro WhatsApp, oye, que quiero que presentes un libro. Y yo pensé que era la novela. Y dije que sí, sin mirar más. Y resulta, y yo decía, no me llega la novela, no me llega y tengo que hablar con ella. Y yo tengo una máxima en mi vida que es que no presento ningún libro que no haya leído. Porque me da mucha vergüenza cuando voy a la presentación de un libro y dice la gente, yo no lo he leído, pero les voy a hablar de él. ¿Puede ser verdad esto? Entonces digo, no, no. Y entonces yo, muy tímidamente, Jorge, tuve que decir, Yana, que estás sin contestar. Pues creí que le había contestado, que presentaba. Y entonces leo ya con calma y resulta que es otro libro, que no es la novela por la que yo estaba esperando. Y encima, una novela de un señor que se llama Jesús Ibáñez, del que no tengo ni idea. ¿Qué es este? ¿Pero qué es esto? Si yo quería leer, yo sentía verdadera curiosidad por leer la novela de Faustino, que había descubierto que tenía una historia y me fascinó la historia misma de ese descubrimiento. Y me encuentro con Memorias de Tatiana, de un señor que se llama Jesús Ibáñez y que no sé, según me llega, qué tiene que ver con él. Dije, menudo embolado en el que me he metido yo por ser irreflexiva. Esto me pasa por no leer bien los mensajes. Pues habrá que leerlo, ¿no? Y dije, qué interesante que este compañero Faustino haya dado, yo diría, un doble salto a la literatura, ¿no? Una contando su historia, contando esa novela, escribiendo esa novela, y por otro lado, convirtiéndose en responsable, en editor de otra novela, de otra novela. Lo interesante, además, que la Fundación Barreiro esté apoyando este proyecto y empecé a leerlo, por eso de la máxima de que tengo que venir con los libros leídos, ¿no? Y leo primero a Ruiz de la Peña, luego leo el estudio que hace Faustino y según leí el estudio dije, ¿qué voy a contar yo? Lo cuenta todo aquí. Yo pensé que podía aportar aquello de la novela se divide en dos partes, pasa entre este año y aquel otro, esas cosas que hacemos así como para parecer que sabemos de algo. Se lo contó todo. ¿Qué puedo yo aportar a esta novela? Y luego, lógicamente, en una lectura lineal, quiero decir que fui ordenada, leí la novela, ¿no? Y entonces me reafirmé en dos cosas. La primera, importante es que haya alguien que preste atención a lo que ha escrito gente antes que nosotros. Importante es que nos las pongan, que nos acerquen a ellas, porque si no yo nunca hubiera sabido quién es Jesús Ibáñez, ni hubiera conocido esta historia. Y segundo, qué importante haber elegido esta recuperación de memoria histórica, en donde, ¿sabéis lo que valida? Sobre todo, valida que la escritura, que la cultura no pertenecen a élites, no pertenecen a élites, pertenece a alguien que quiere formarse, que se empeña en formarse, que se implica en formarse y que considera de saber, de transmitir, de contar su vida, o mejor dicho, sus convicciones profundas, tiene relevancia en él. Entonces me pareció, no va a ser un bestseller, ya os lo digo, pero me pareció que era un libro muy relevante y muy acertado porque en un mundo turbulento en donde todo pasa demasiado rápido, y antes le comentaba a Faustino que estábamos hablando justamente de su novela,
Me decía, es que ahora estoy así como de promo y tal. Y dije, tienes que hacerlo, porque en España se publican al año 90.000 libros. Es verdad que no todos son escritos en lengua castellana, hay una parte significativa de traducciones, pero aproximadamente entre el 60 y el 70% pertenecen a la literatura. Es imposible manejar en este momento todo lo que se publica, es imposible saber a quién seguir, a quién leer, ¿no? Por lo tanto, es necesario que se haga promo, es necesario que nos cuenten que alguien ha escrito esto, que va de esto, que tiene esta intención y que persigue esto. Por eso, este acto y de ahí también el acierto de la agrupación al presentar. Pero también lo importante es que un señor que seguramente tiene muchas cosas que hacer en esta etapa gozosa de la vida, del jubileo, pues se haya dedicado con tanto rigor a estudiar, ¿no? Porque es un libro de historia. En cierta manera, una obra literaria, es un libro de historia, se haya dedicado con un rigor que no os lo podéis imaginar. De hecho, los dos somos profesores de instituto y yo pensé que era de historia. Y tú eras de historia, ¿verdad? Y me dice, no, Ana, soy de inglés. Yo, coño, ¿esto? ¿No? Y tal. Porque no es solo que la edición sea cuidadísima, una edición estupenda, gozosa de leer por lo cuidada que es. El rigor con el que está, de hecho, la documentación que hay detrás de este libro, ¿no? Y surgen preguntas que yo quiero hacerle al autor de la edición, al responsable de la edición. ¿Por qué? ¿Por qué te fijaste en él? ¿Por qué te fijaste en Jesús? Algo nos cuentas, pero ¿por qué? Porque no se fijó al azar, no fue un descubrimiento pasajero, una lectura de estas de, vamos a llamarlas de verano, o entre siesta y siesta, tirado en el sofá. Fue una lectura profunda que le llevó a la necesidad de investigar con una profundidad impresionante. Pero es que además, para este contexto en el que estamos, el contexto del Partido Socialista, más importante todavía, porque en el fondo habla de ideologías, habla de ideologías de izquierdas o ideologías socialistas, comunistas, habla de la propia historia de España entremezclada con la historia de Europa y entremezclada lógicamente con la historia de la Unión Soviética. Pero habla mucho más de eso. Habla de la confrontación ideológica entre compañeros, ¿no? Sobre todo en la etapa de Stalin, terrible. Habla de muchas cosas que creo que nos ponen en una situación de reflexión histórica importante para entender el presente y sobre todo para seguir evolucionando en nuestro pensamiento o adecuando nuestro pensamiento a las necesidades y a la realidad del momento, ¿no? Esto así como para deciros que me he quedado alucinada con el libro, que creo que es todo un acierto, que creo que es un ejercicio, insisto, de recuperación de memoria histórica, pero creo que es un ejercicio sobre todo de una persona que decide con muchísimo rigor adentrarse en una etapa de la historia reciente del mundo, diría yo, ¿no? A través de un español que seguramente podía habernos pasado totalmente desapercibido, pero que sin embargo, un personaje tan sencillo no lo es en ninguna medida e incluso tiene un peso, podríamos hablar de un peso ideológico y en la propia historia. Y eso nos lleva a la reflexión sobre lo que es la historia, cómo contamos la historia y quiénes son también los protagonistas de la historia. Y ya me estoy alargando demasiado. Os invito a leerlo. Quizá haya que leer primero la novela y luego tu pequeño ensayo. Quizás esto de hacerlo linealmente no haya sido acertado. Está urgida también por los tiempos. Tengo que reconocer que es lo más fácil empezar y seguir. Está urgida por los tiempos. Pero quizás lo mejor sea enfrentarse a la novela y luego leer realmente lo que es un ensayo sobre Jesús Ibáñez y sobre la propia novela desde distintas perspectivas, la histórica y la propiamente literaria. Y luego no voy a poder evitarlo, intentar parecer que sea algo de literatura y dar algunos matices literarios, aunque tú tengo que decirte que también me fastidiaste en tu ensayo, porque incluso
las notas literarias que haces, las observaciones literarias que haces sobre las novelas, creo que son absolutamente acertadas. Pero como tengo la suerte de que no conocéis el libro, las cuento como si los hubiera descubierto yo. Oye, y quedo como aquí una fenómena. Entonces, creo, de hecho, ahora le contaba a Sus, le decía, ¿qué hacemos tú y yo aquí? Se lo ha contado todo. No nos ha dejado papel para la presentación del libro. No nos ha dejado papel porque el ensayo previo que hace a la propia novela, de verdad, está muy bien. De verdad, es muy bueno. Es muy sólido. Realmente, cuenta. Cuenta desde la perspectiva de la literatura o literaria, cuenta desde la perspectiva de la historia, cuenta desde la perspectiva de la memoria histórica y la propia biografía del personaje, lo que nos vamos a encontrar y el porqué de esto. Y nos alumbra sobre una realidad que tiene que hacernos, desde mi punto de vista, una de las reflexiones que yo hice es qué difícil es conocer la propia historia, que es nuestra propia historia, porque este señor Jesús Ibáñez nace en Santoña, pero vive una parte importante de su vida aquí en Asturias, ¿no? Y tiene un papel en Asturias. Qué difícil es conocer nuestra historia y qué importante es que haya gente. Es difícil porque necesitamos conocer la nuestra y necesitamos hacer los círculos concéntricos que nos permitan conocer España, la de Europa, la del mundo, ¿no? Pero qué importante es que haya personas que se detengan en todos estos personajes que realmente hicieron nuestra historia, que realmente construyeron nuestra historia, ¿no? Y que si ese trabajo no lo hace alguien, con una minuciosidad absoluta y exquisita, perderíamos partes de esto. Esos círculos concéntricos se distorsionarían, no serían reales, no serían reales. Es imposible que yo tenga ese conocimiento, es imposible seguramente que muchas de las personas que estemos aquí tengamos el conocimiento de ese contexto de la vida de Jesús Ibáñez, lo que significó en el socialismo asturiano, incluso las derivas ideológicas que tuvo, porque fue anarquista, también comunista, pero volvió al Partido Socialista, ¿no? Es imposible que tengamos ese detalle y conozcamos todo eso que pasó, pero es absolutamente necesario que alguien tenga esa memoria, que alguien escriba esa historia, que alguien en algún momento ponga sobre el papel lo que ocurrió y quiénes fueron los múltiples personajes de esa historia, para que el resto podamos movernos en esos círculos mucho más amplios y generalistas en el fondo, ¿no? Para que podamos y para que no se nos pierda lo que construye, lo que permite esa visión más general de lo que somos y de por qué estamos. Eso es lo que, así como primera intervención, me gustaría señalar sobre estas memorias de Tatiana, o mejor dicho, sobre la edición que Faustino hace sobre Memorias de Tatiana. Y luego ya, si eso hablamos un poquito de la novela en el segundo capítulo. Por cierto, era una novela por entregas, yo también lo voy a hacer por entregas. Primera entrega. Bueno, cuando Faustino me llamó para hablarme de la posibilidad de que yo participase en este acto de presentación de un libro, la primera reflexión es, bueno, yo no soy ni crítico literario, ni profesor de lengua y literatura, ni española, ni rusa, ni inglesa. No soy un conocedor de la historia de la Unión Soviética y de lo que supuso la Unión Soviética como foco de atracción enorme para todo el movimiento obrero organizado en todo el mundo, y especialmente en Europa, y especialmente en España, y especialmente en Asturias. Pero claro, no me podía negar porque Faustino y yo somos amigos desde hace muchos años. Entonces, cuando un amigo te pide que hagas el esfuerzo de contribuir a poner en valor la edición de un libro, que tal como decía Ana, tiene una enorme trascendencia por su calidad, por lo que significa de poner en las hojas, en las páginas del libro, una investigación absolutamente rigurosa y profunda de lo que es la evolución de un personaje del que hablaremos después, que me interesa sobre todo destacar lo que es Jesús Ibáñez como personaje, y lo es
es un auténtico personaje, sino contextualizarlo y darle una dimensión historiográfica de un enorme valor, según mi opinión. Porque todos hemos leído, hemos escuchado, hemos analizado y hemos tenido contacto con lo que significó personajes desde Lenin, Trotsky o Stalin a Bukharin o Kamenev. Pero el trabajo que hace en la edición, bueno, no en la edición, en la preparación, en la antesala del texto de la novela, el trabajo que hace Faustino tiene un enorme valor y tiene una capacidad didáctica extraordinaria. Es decir, que estoy de acuerdo con lo que decía Ana, leer primero la novela, bueno, primero comprar el libro, eso es lo primero, porque la fundación necesita fondos y todo lo que sea la venta del libro va a la fundación, no va al editor del libro. Pero además de comprar el libro, yo estoy de acuerdo con la sugerencia de Ana que primero leáis la novela y después leéis toda lo que es la introducción y la biografía que ha preparado Faustino, porque realmente, si no, el crescendo decrece. Esa es la verdad. Lo cual no le quita valor, o no quiero quitarle valor desde el punto de vista literario y también desde el punto de vista histórico realmente a lo que es la novela, pero yo me parece que tiene más valor desde el punto de vista del análisis del personaje y del contexto social, histórico y político de la época, el trabajo de Faustino que la propia novela. Pero antes de entrar en comentar algunos rasgos del personaje, me gustaría decir que, además de atender la llamada de un amigo, me apetecía estar en la agrupación de Gijón, en la que me afilié hace ya muchos años, y en la que no estaba, pues yo creo que desde el año 87. Me da la impresión. Si no me falla la memoria, y es posible que me falle, yo creo que el último acto al que asistí de la Agrupación Socialista de Gijón fue una asamblea realmente relevante en la historia de la agrupación, en la historia del partido, que se celebró en la Laboral en vísperas bueno, no en vísperas, sino como preparación de una candidatura para unas elecciones municipales. Y desde entonces, no porque la agrupación me haya impedido estar, sino porque no he estado, no había estado aquí nunca. Y como es la primera vez que estoy, me siento en la obligación personal, moral y política de recordar a alguien que para mí fue fundamental en mi vinculación a este partido y en todo el desarrollo posterior en mis responsabilidades políticas. Y estoy hablando del que fue presidente de la Agrupación Socialista de Gijón, de Marcelo García, que fue un segundo padre para mí. Desde luego fue mi padre político, pero también en el orden personal fue alguien que supuso siempre un apoyo, incluso económico, en momentos de dificultad. Era alguien que, como el propio Jesús Ibáñez, tenía como rasgo definidor, o definitorio, mejor dicho, una enorme generosidad. Pero una persona de una enorme generosidad, de un enorme valor moral y de una gran capacidad de compromiso. Marcelo estaba en todas las batallas, le pasaba lo mismo que a Jesús Ibáñez. Hay una diferencia notable. Marcelo estuvo siempre vinculado al movimiento socialista democrático. Nunca militó en ninguna otra formación política, ni nunca tuvo una actividad o un compromiso ideológico distinto del Partido Socialista. Eso no hace a Marcelo mejor que Jesús Ibáñez, ni a Jesús Ibáñez peor que Marcelo. Simplemente es una diferencia que hay que constatar. Pero desde el punto de vista del compromiso, de la valentía y del idealismo, porque al final lo que estamos hablando es de ideas, de ideologías y de idealismo. Yo creo que Jesús Ibáñez fue un gran idealista, fue un hombre absolutamente comprometido
con la tarea de conseguir la emancipación de los trabajadores, la igualdad. Pasó por momentos en el que quizá dudaba de si la igualdad y la libertad era un binomio absolutamente inseparable e indestructible, pero al final de su vida, cuando vuelve de la Unión Soviética en el año 32 o 33, después de una experiencia de 8 años en la Unión Soviética en la que es testigo de primera mano de lo que significa o empieza a significar el estalinismo, estando en contacto muchas veces, da la impresión, con lo que era la oposición interna al estalinismo, fundamentalmente vinculada a la figura de Trotsky y el trotskismo, pero sin embargo él, cuando vuelve a España en el año 33, no viene a reorganizar el movimiento trotskista en España. Es una persona que tiene una relación directísima con los que son los fundadores y principales dirigentes del POUM, del Partido Trotskista en España, que son Andreu Nin y Maurín. Sin embargo, él vuelve a Asturias, vuelve a España, y unos meses después de incorporarse a Avance como periodista, se vuelve a afiliar al Partido Socialista. Y la figura de Jesús Ibáñez, además, me vuelve a recordar a Marcelo, no solamente por su compromiso, por su valentía, por su coraje, sino también por algo esencial, y es alguien que nace en una familia, digamos, casi en la marginalidad. Es verdad que tiene la gran suerte de una madre esencial a la hora de apoyarle para que se forme, para que sea capaz de ir escalando posibilidades en su vida como persona y también como militante. Marcelo nace en una situación distinta, pero no tan distinta. Tiene una familia que evidentemente la arropa. En el caso de Marcelo es su abuela, perdón. Pero también le falta el padre, prácticamente no tiene la madre. Tienen una vida muy difícil y muy miserable. Y Marcelo, cuando yo lo conozco, es alguien que a veces no entendiendo nada o entendiendo muy poco, se ha leído los clásicos, no solamente los clásicos del marxismo, sino los clásicos de la literatura francesa, como hizo Jesús Ibáñez. Por eso, muchos recuerdos se me agolparon y digo, pues no hay tantas diferencias ni tantas distancias. Y en este punto yo quiero recordar a Marcelo recordando a su vez a Jesús Ibáñez. Dos idealistas, dos personas románticas, dos personas que nacieron pobres y murieron básicamente pobres. Jesús Ibáñez, en su día, estoy seguro que pudo apostar por integrarse en la nomenclatura de la Unión Soviética en su época en Moscú, pero sin embargo estuvo siempre en una posición distante y crítica, aparentemente al menos. Y la prueba la tenemos en que cuando vuelve aquí no viene como delegado a la Cominter y se integra en el Partido Comunista, sino que se integra y vuelve al Partido Socialista. Es verdad que su evolución ideológica es enormemente singular, vamos a decirlo así, porque él ingresa muy joven en las Juventudes Socialistas y en la UGT en Oviedo, participa en la huelga del 17, participa en muchísimos movimientos huelguísticos y asamblearios que se están produciendo en estos primeros años del siglo XX, en una manifestación en defensa de unos trabajadores es herido de bala, y a partir de ahí es una persona muy represaliada, muy perseguida, y que está constantemente, yo creo que en la tentación de encontrar nuevas fuentes de compromiso y de inspiración a su militancia y a su acervo ideológico. Quizá por también influencia de razones familiares acaba incorporándose a la CNT, y es a través de la CNT cuando participa en la creación, en la fundación de la Internacional Sindical Roja y cuando viaja por primera vez a Moscú,
Después, cuando hay claramente una consigna desde Moscú de que la Internacional Sindical Roja y todas sus estructuras y afiliados deben incorporarse al Partido Comunista, se incorpora al Partido Comunista, pero eso no le lleva a perder su visión libertaria, porque yo creo que en el fondo es algo que bastante definitorio y que se observa mucho en la propia novela, es decir, que es es alguien que está lanzando constantemente mensajes que no es posible el socialismo sin libertad, ¿eh? Que no es posible una emancipación real de la ciudadanía y de los trabajadores sin que haya pluralidad y diversidad, sin que haya corrientes de opinión, sin que las organizaciones de base tengan la posibilidad de transmitir lo que son sus valoraciones y propuestas a la dirección en este caso, de la estructura del Estado soviético. Y, perdón, vaya. Y lo que parece claro es que él nunca ha perdido de vista que insisto, sin libertad, sin democracia, sin participación, es posible construir el socialismo. Por eso, claramente, en los últimos años de su estancia en la Unión Soviética, es evidente, se desprende de la investigación de Faustino, pero también de la propia novela, va marcando clarísimas distancias con lo que es el estalinismo y con lo que es la evolución de la revolución soviética. Y vuelve a España como periodista, una persona que no ha tenido ninguna formación básica, que ha trabajado como traductor del ruso al español durante varios años, que ha publicado varias novelas en ruso, lo cual da idea de hasta qué punto tenía una capacidad de aprendizaje y un nivel intelectual y cultural extraordinario para una persona, insisto, que había nacido en Santoña porque sus padres fueron a ver a alguien familiar que estaba preso y que durante su juventud e infancia pues, se dedicó a acompañar a su familia como titiritero, chamarilero, no se sabe muy bien cómo. Bueno, pues ese es el origen y a pesar de ese origen o de ese teórico lastre del que parte, es capaz de convertirse en un intelectual, porque al final es un escritor discutible posiblemente, es una persona, bueno, discutible en casi todos los órdenes, ¿no? Porque bueno, hay muchas cosas de su vida que algunos le critican, su temperamento, su hostilidad en determinados momentos, pero bueno, al margen de eso, es alguien que consigue formarse como un intelectual y que vuelve a España, se integra en el Partido Socialista, se convierte en periodista en Avance, publica en Avance por entregas Memorias de Tatiana, pero llega la Revolución de Octubre y entonces deja de ser periodista y se convierte en un militar. Esa es la verdad, se convierte en un militar. En un militar que participa activamente en la revolución, que está en el cerco de Oviedo de manera muy activa. Lógicamente, cuando la revolución es derrotada y la inmensa mayoría de los que participan en ello son detenidos, pasa a estar detenido y en la cárcel hasta que las elecciones del 36, de febrero del 36, dan la victoria al Frente Popular y llega la amnistía que le permite salir de la cárcel. Pero bueno, eso es febrero, en julio llega el movimiento nacional, y con el movimiento nacional empieza su nueva etapa como militar. Como militar, con funciones de comisariado, lo cual también da idea de que él, bueno, tenía un espíritu, vamos a decir, de controlador ideológico, no era tanto. Mata o Flores fueron comandantes militares. Jesús Ibáñez fue comisario político. No sé si se entiende la diferencia. El caso es que termina
no termina la guerra, se produce la caída de Asturias, sale como tantos otros a Francia para volver a entrar por Cataluña, y en Cataluña se integra en la agrupación socialista de los asturianos que están entonces en lo que queda dentro del territorio leal a la República, y es avalado para su incorporación por quien es claramente su mentor, yo creo que su referencia ideológica dentro del PSOE, que es Ramón González Peña, pero también por Amador Fernández. Lo cual puede ser una casualidad sin ningún valor especial histórico, pero hay que decir que Ramón González Peña y Amador Fernández no eran precisamente personas o compañeros alineados ideológicamente y desde el punto de vista estratégico en las mismas corrientes internas del partido. Entonces, hasta el punto de que, como todos sabéis, Ramón González Peña, ya en el exilio, junto con Negrín y la gente que estaba con Negrín, incluido Jesús Ibáñez, son expulsados del partido. Pero bueno, si Amador Fernández y Ramón González Peña lo avalan para su reingreso en la agrupación de los socialistas asturianos en Cataluña, será porque era alguien de valor y alguien que tenía tras de sí no solamente una larga trayectoria, sino que significaba una persona referencial desde el punto de vista del socialismo asturiano. Y ese es todo el gran valor de este libro. Efectivamente, la edición que ha preparado Faustino es una enorme aportación, yo creo que una importante aportación a la recuperación de la memoria histórica. Y de la memoria histórica de alguien escasamente conocido, escasamente analizado y escasamente estudiado. Yo sé que es un trabajo que a Faustino le ha llevado muchos años, porque hace muchos años que Faustino empezó a hablarnos a algunos, a Emiliano quizá más que a otros, de Jesús Ibáñez. Y es un trabajo que ha fructificado en esta edición, que yo creo que significa una aportación interesantísima que afortunadamente la Fundación, haciendo las cosas bien una vez más, pues ha patrocinado para editar un libro que yo no solamente os recomiendo que leáis, sino que creo que es importante divulgar. Y quiero por último terminar diciendo que no me podía negar a venir hoy a estar con Faustino y con vosotros para presentar este libro, no solamente por lo que representa, sino por reconocimiento a un conjunto de compañeros y amigos de los que Faustino forma parte, que iniciamos nuestra vida universitaria en el año 74, porque hubo un ministro que decidió, en enero del 74, hubo un ministro que decidió que el curso 73-74 se empezaba en enero y que íbamos al calendario juliano. Bueno, nosotros somos de aquella promoción. De aquella promoción de la Facultad de Letras y específicamente del área de Filología, un número no pequeño de compañeras y compañeros acabamos militando en el Partido Socialista. Y quiero decir que hablando de memoria histórica, ya 40 años o 30 y muchos años empiezan a ser un horizonte temporal suficientemente alejado para empezar a reivindicar también a aquellos que todavía están aquí, afortunadamente, o estamos aquí, que esperamos seguir contribuyendo a muchas cosas, pero que, bueno, pues en el día a día algunos nos vamos sintiendo más viejos, no más alejados, pero sí más viejos. Y yo creo que es bueno de vez en cuando recordar que Jorge Fernández, que Emiliano Fernández, que José Manuel Sariego, que Carlos Zapico, que Chelo Fernández, que Faustino Álvarez, que Álvaro Álvarez el de Avilés, que Ángeles García Pascual, que Vicente Arenas, que mi mujer Amor de la Riera,
Eché Forrás, todos ellos fuimos compañeros de una promoción. Todos ellos, que yo sepa, seguimos siendo militantes más o menos activos del Partido Socialista. También en eso nos diferenciamos de Jesús Ibáñez y quizás nos identificamos más con Marcelo García. Pero este recuerdo, este traer hoy aquí, este hecho de que un grupo importante en cantidad, y yo creo que en calidad también, vamos a dejarnos de falsas modestias, porque de los que he citado, Carlos Zapico y José Manuel Sariego han sido secretarios generales de esta agrupación, otros como Jorge Fernández o Emiliano Fernández han tenido importantes responsabilidades a nivel institucional. Y lo que quiero decir es que cuando se trabaja con ilusión, cuando se trabaja con generosidad, cuando se piensa en que lo importante es ampliar nuestra base y crecer, las cosas van bien. Y simplemente con eso, nuevamente agradecer a Faustino el que me haya invitado a estar hoy aquí. Ha sido un placer. El libro merece la pena. El trabajo de Faustino es un trabajo de un enorme valor y con él os dejo. Gracias. Buenas tardes. Voy a leer porque si no, yo creo que hay veces que me emociono y entonces ya pierdo los papeles. Yo a estas cosas soy bastante disciplinado. Bueno, lo primero, por supuesto, gracias por la asistencia vuestra, compañeros y compañeras y amistades, a la presentación de este libro que devuelve las palabras de este singular personaje, Jesús Ibáñez, y los devuelve a la sociedad asturiana 100 años más tarde. A la asturiana y a la gijonesa, muy directamente, porque frecuentaba mucho este territorio, frecuentaba toda Asturias, pero sobre todo Gijón, Oviedo y Les Cuenques. Era el eje vertebrador de la actividad sindical. Una palabra que todavía no había salido, pero Jesús Ibáñez, por encima de todo, y un sindicalista. Mucha ideología, mucha ilusión. Para él, los obreros, la vida de los obreros y las familias de los obreros y la educación de los obreros era el tema central de su misión en la vida. Gracias, por supuesto, a la agrupación de Gijón por hacer esta presentación. Gracias a la Fundación José Barreiro, no puedo decirlo de otra manera y tengo que repetirlo siempre. Repito muy gustosamente porque si este libro se llega a publicar es gracias a José Barreiro, nombres y apellidos, nombres como Rufo, como Martino, Pere, fueron personas que desde el primer momento considerasteis que lo que os llevaba, que merecía la pena para la persona que se dedica durante este tiempo a investigar, pues que llegar a ese resultado pues es satisfactorio. Pues ese agradecimiento, por supuesto, estáis con mi agradecimiento, pero además por este libro en concreto, por la extraordinaria tarea de recuperación de la memoria, digamos, más inmediata del socialismo en Asturias. Porque en este marco es donde yo creo que se sitúa en parte este libro. Gracias, como no, a Suso y a la alcaldesa por acompañarme y haber aceptado este marrón. A fin de cuentas, que se te descuelguen con una presentación de, bueno, una publicación de 15 páginas, 20 páginas, pero claro, que se te descuelguen con la publicación de un libro que viene con 300 páginas, pues, hombre, normalmente la gente pues quiere leerlo y poder decir, oye, yo lo leí y de lo que leí os puedo transmitir esto. Pues muchísimas gracias por tomaros esa molestia, por colaborar con, como decía Suso ahora mismo, en esa recuperación, ¿no?, de personas como Jesús Ibáñez, de las que hay muchas,
de las que hay muchas, por toda Asturias, estoy seguro, pero que, por desgracia, la historia, el paso de los años fue dejando en un segundo plano y hasta incluso en el olvido más absoluto. Creo que es de justicia que los socialistas presentes seamos capaces de reconocer que los nuestros también merecen la pena, también tienen derecho a que los recordemos. Que, digamos, hagamos, no digo caso, porque caso habrá que hacer en unas cosas y en otras no, porque la vida sigue, la vida siguió evolucionando, pero por lo menos tener presente su aportación, que en su inmensa mayoría, por no decir en su totalidad, fue muy bien intencionada en todo momento. Y a su manera consideraban que estaban trabajando por el socialismo en esta región, igual que nosotros hacemos ahora. Como presentamos o presento tanto la novela como al autor de una forma extensa, espero disfrutéis en la lectura, al menos esa fuera mi intención, además de que sea formativa, la vena profesoril posiblemente tendréis que disculparla, en algún momento se me va la mano, disculpadme, pero sí también quise en todo momento que resultara entretenida. Espero haberlo conseguido. Vosotros lo diréis cuando lo leáis. Pero vamos a situarnos en el tiempo. Estamos hablando del sábado 29 de julio de 1933 y aparece en el Avance Diario de la Mañana, ese diario que en la cabecera figuraba como el boletín, el periódico del Partido Socialista Obrero Español y la Unión General de Trabajadores. En ese periódico aparece en su segunda página la primera entrega de Memorias de Tatiana. Aparecía en la segunda página, en el faldón inferior de la segunda página, aparece la primera entrega y especifica además siempre lo mismo. Novela inédita de Jesús Ibáñez, sin más. Novela inédita de Jesús Ibáñez. 2 días antes, es decir, el día 27, el propio Avance saca un artículo en el que anunciaba la publicación de Memorias de Tatiana y destacaba, podía ser de otra manera, justificaba la publicación y destacaba el interés y la importancia del autor y de la obra. Y lo decía en estos términos. La fuerte personalidad de Jesús Ibáñez en las luchas del proletariado de sobra es conocida. Tiene particular interés para Asturias, que vio desenvolverse al luchador desde los comienzos y donde radica su hogar. Sigue diciendo más cosas y acaba diciendo, ha trabajado para todas las organizaciones internacionales y para la Escuela Leninista y otras instituciones revolucionarias. Esta es la tarjeta de presentación de Jesús Ibáñez y de su obra. Y termina diciendo el artículo, intenta animar a los futuros lectores porque, según Avance, un libro en el que Ibáñez refleje su criterio sobre la vida rusa en la época de la Revolución tiene excepcionales autoridad e interés. Narrador fácil y observador sagaz, con manera literaria formada en la nueva generación de valores rusos, Memorias de Tatiana es un trozo vivo de la Rusia soviética. Pongámonos en situación, el año. ¿Qué significaba este periódico que dijera esto? Imaginaos anunciar que este periódico va a llevar a todos los comités de todos los pueblos, incluido el de Urbiés, personas normales y corrientes, mi padre uno de ellos, que iban a leer el periódico al comité, a la radio y a leer el periódico. De pronto se encuentran con que alguien les va a contar qué está pasando con la construcción de la nueva sociedad que se estaba produciendo en Rusia. Porque claro, estamos en el año 33 y tienen muy clara una cosa. Digo Urbiés, doy por supuesto que todo el mundo sabe dónde vive Urbiés. Urbiés está en el corazón de Turón, iba en el Valle de Turón. Todo el mundo en ese momento, ¿qué se está preguntando? ¿Qué está pasando allí? Porque nosotros queremos hacerlo también. Nosotros queremos construir una nueva sociedad.
Nosotros queremos cambiar las bases de esta sociedad, injusta y insolidaria, que condena a los trabajadores. Por tanto, es comprensible que Avance diga, uno que estuvo allí, uno que estuvo trabajando para los organismos de aquel país, nos va a contar lo que está pasando. Nos va a decir cómo es esa sociedad. Y eso es lo que nos intenta Avance presentando esta novela. En la introducción biográfica de Ibáñez, que escribo, primera parte de este libro, descubriréis por qué esas elogiosas, entiendo yo, esos elogios de Avance, de quien escribiera ese artículo, como lo afirma, lógicamente, pero que es presumible que fueran del propio Javier Huerta, el director, al que unió una estrechísima amistad. No sé en qué momento arranca, pero lo que sí sabemos es que juntos, en el 34, juntos cogieron los fusiles, colgaron, dicen ellos gráficamente, aquí ya no hay nada que hacer en la redacción de Avance, lo que hay que hacer es las trincheras, y marcharon por las trincheras. Y lo mismo hicieron en el año 36, juntos. Además, estuvieron juntos en la trinchera. Cayeron heridos en aproximadamente los mismos meses, los dos juntos, siempre estaban juntos. Por tanto, es posible que esas palabras no procedan de otra persona más que de su gran amigo y a quien dedican los elogios más encendidos en la obra que él publicó como Memorias de mi cadáver, publicó en México y en el exilio. Si de alguien habla en términos no ya elogiosos, lo siguiente, excelsos, es Javier Huerta. Es el personaje que él tiene en mente siempre. Y es que después de leer esto en Avance, realmente, claro, llama la atención cómo es posible que alguien que tenía tanta importancia, parece ser, alguien que tenía tal repercusión en aquellos años, pasó a ser, en plazo de pocos años, el más absoluto desconocido. ¿Ya? Los tiempos presentes, por supuesto, totalmente desconocidos. Si pensamos además en que este personaje, además de lo que acabamos de oír que decía en Avance, dice el propio Ibáñez en sus Memorias de mi cadáver que escribió, es una ficción, es una mezcla entre memorias biográficas, de su biografía, pero también es una mezcla con la ficción, es una obra muy compleja, muy extensa. Bueno, pues en esas memorias dice, al principio de las memorias, de sí mismo, dice que es alguien que ha escrito 80.000 páginas de marxismo y de literatura batallona traducidas, 6 libros rusófilos, fabricados y vendidos sin firma, un medio de poder, añade entre comillas, entre paréntesis, un medio de poder enviar dinero a mi esposa. Gran preocupación siempre, cómo mantener a la familia que se había quedado en Asturias viviendo, en Oviedo, 4 hijos. 5.000 páginas de literatura revolucionaria, 2 novelas traducidas del original al ruso. El original en castellano, por supuestamente, vamos, no han aparecido por ningún sitio. Las rusas sí las tenemos. Es así, y es cierto que publicó. Sorprende y mucho que apenas se sepa algo de este hombre que fue el guía, ya nos vamos a centrar en aquella época, el guía y mentor en la capital rusa del notario y futuro ministro republicano Diego Hidalgo Durán, ministro de Guerra. Por cierto, uno de los que en su día aupó a Franco y dio a Franco bastante poder, más del que quizás en su momento debiera. Porque este notario visitó Moscú en el año 1928 y fue quien lo guió por la capital, fue Jesús Ibáñez. Y habla de él en unas memorias que escribió a su vuelta a España. Y nos dice el notario, en su pequeña mesa de trabajo cargada de libros, con una máquina de escribir de viaje en el centro, Ibáñez hace sus traducciones del ruso al español, ahora en colaboración con Nin. Traduce nada menos que a Trotsky. Cierto, se mencionan algunas de esas obras que traducían y el crédito de Jesús Ibáñez nunca aparece como traductor. Que llama la atención. 2 años más tarde, en 1930, daos cuenta que, había dicho Suso, él llega a Moscú en el año 25.
llega a Moscú huyendo de la represión en España, porque como él decía, daban y tantos palos, entraba y salía de la cárcel, todo siguió, entonces decide marchar. La vida imposible y marcha. Año 25. En el año 1930, visita Moscú el escritor y periodista Pedro de Répide, que será el futuro primer cronista oficial de la Villa de Madrid. A su vuelta habla en algunos artículos que escribe y en una entrevista que le hacen, habla de Ibáñez. Pedro de Répide es el maestro de Francisco Umbral. El maestro es en quien se inspira Francisco Umbral y siempre se consideró Umbral un seguidor de Pedro de Répide. Pues dice Répide, Jesús conoce el ruso como su lengua nativa y trabaja constantemente en traducciones de uno a otro idioma, casi todas por encargo oficial. Y a continuación nos habla del Ibáñez escritor. Yo antes os dije, Ibáñez el revolucionario. Es que aparece el Ibáñez escritor también. Hay que considerar. Dice Répide, conozco las excelencias surgidas de su pluma para dar a conocer interesantísimas manifestaciones de la moderna literatura rusa. Este hombre que es muy inteligente y ha formado su espíritu en la lucha por la vida y las contiendas con la adversidad, tiene una personalidad propia y vigorosa de literato, y bastaría que escribiese relatos de su existencia para dar a las letras obras de esas que tanto difieren de las lucubraciones de gabinete y de laboratorio. Vamos a seguir, porque hay más gente que conoce a Ibáñez en Moscú. Meses más tarde, Répide, por cierto, es entrevistado por quien sería luego, durante muchísimos años, director del ABC, César González Ruano, maestro de periodistas en este país, que se interesaba mucho, hablando del año 30, se interesaba mucho por lo que él llamaba el nuevo mundo inquietante y misterioso creado por la gran revolución eslava. Él era la revolución eslava. No es casual esa palabra. Y hablando del mundo soviético que conoció, Répide le contesta en la entrevista, mire, en Moscú hay únicamente 4 españoles. Uno vive bien como escritor, en ruso, Jesús Ibáñez. De los 4. Ese mismo año, 1930, el periodista Francisco Caramés publica en el periódico La Libertad de Madrid, periódico importante de la época, un artículo con un título muy ilustrativo. La esposa y los 4 hijos de Jesús Ibáñez, el comunista que en Moscú traduce obras para el Estado soviético y es el imprescindible guía de cuantos visitan la capital proletaria. Ese es el título del artículo. Hombre, esta referencia al Partido Comunista en ese año, 1930, realmente sorprende un poco porque Ibáñez estuvo en el Partido Comunista, estuvo en los orígenes de la fundación del Partido Comunista, Español, el Partido Comunista de los Obreros Español y después en el Partido Obrero Comunista de Español. España. Él estuvo sobre todo en lo que era el Partido Comunista Obrero Español, pero no llegó a militar. Sí militó cuando desde la ISR les obligan a los que estaban colaborando con la ISR a ingresar en el Partido Comunista, pero duró muy poco, tuvo unos meses nada más. En realidad estuvo un año y poco. Con lo cual, en el año 1930, Ibáñez ya no era comunista. Podía ser tendencia anarquista, en algunos casos, pero en ese momento, desde luego, ya estaba el giro que había dado respecto a su consideración de la Revolución Soviética, era radical. Bueno, pues en ese año, en esa entrevista, aparece la familia y habla en términos absolutamente elogiosos de ese hombre que está en Moscú. Él habla con su mujer, que vive en Oviedo, salen fotografías de sus hijos, etcétera, y habla en términos absolutamente elogiosos de Jesús Ibáñez como esa persona que conoce al dedillo lo que está pasando en Moscú. Bueno, por último, 2 años más tarde, en 1932, el año antes de empezar a publicarlo, visita Moscú otro notario. Ya veis que la cosa, ya había un desfile de personas que era sin vivir, ¿no?, que diríamos hoy. Y el que lo visita ahora es Luis Hoyos Cascón.
a quien también acompañó Ibáñez por la capital. En el libro, publicó también, todos iban y volvían y escribían un libro sobre lo que habían visto. Eso ya había empezado, yo creo que en el año 20, 9 y 20, cuando iban las delegaciones y volvían, escribían informes, en el caso de los partidos, y esta gente ya, una vez que la revolución estaba en marcha, lo que se dedicaban era a escribir, fascinados unos y sorprendidos otros, de esta gente, que al menos con la revolución y lo que se encontraban allí. Dice el notario Hoyos Cascón, hablando de su visita al domicilio de Ibáñez en Moscú: llamé con los nudillos y salió una señora joven, rubia, delgada. Apareció sonriente detrás el buen Ibáñez, desnudo de cintura para arriba, descalzo y con pantalón de pana. Es bajo, menudo, cetrino, de mirada lista, y me presentó a Sofía. Recordemos este nombre, Sofía, porque nos encontraremos con que en la novela de Memorias de Tatiana está dedicada a una Sofía Petrovna, que él considera mujer sublime. Posiblemente, claramente, el personaje de Tatiana esté inspirado en su relación con esta mujer sublime, él la denomina. Es una mujer que procede de un entorno aristócrata, era una aristócrata, pero que por convencimiento era una mujer convencida por el bolchevique. Y discute precisamente con Ibáñez porque no acepta las críticas que Ibáñez hace al régimen, el incipiente régimen estalinista, cuando llega Stalin al poder en el 28. Por ejemplo, algún pequeño detalle, nos habla Hoyos de datos importantes para conocer cuál es la evolución de Ibáñez. Dice, Ibáñez habla del régimen como quien ya está de vuelta de las cosas. No es un jovenzuelo ya. Tengamos en cuenta que ya tiene sus años y tiene su trayectoria de militancia proletaria, política. Como quien ya está de vuelta de las cosas. La teoría económica de Engels y Marx le seduce, pero la dictadura de Stalin le revienta. Y termina el notario diciendo: ¿qué libro más completo y más interesante sobre Rusia podría haber Ibáñez si quisiera? Bueno, pues ese libro es el que llega cuando él vuelve, dicho sea de paso, para salir de la Unión Soviética. Tuvo muchos problemas, porque no le tenían retenido el pasaporte y no le dejaban venir. Con lo cual él llevaba ya un año queriendo salir, no podía. Al final puede salir y llega a Asturias, llega a Oviedo, a su casa, en el 33, los primeros meses del 33. Empieza a dar conferencias por toda Asturias. ¿Y cuál es el tema? El antiestalinismo. Recibe muchas broncas, recibe muchos abucheos, porque allí donde va siempre recibe abucheos, pero él es monotemático en ese sentido. Va a sitios de los más dispar, Gijón, Figaredo, Mieres, en sitios grandes, en la propia universidad, donde lo recibe, por cierto, lo presenta el propio rector. Y en ese momento, a los pocos meses, hay una reestructuración. En esos meses de principios de mediados del 33, Avance sufre una pequeña reestructuración, llega Javier Bueno como director y al poco Jesús Ibáñez entra a trabajar en Avance y al mes siguiente prácticamente empieza a publicar esta novela que seguramente traía debajo el brazo ya desde Moscú. Bueno, se trata de una novela social. No voy a entrar en detalles literarios, rodeado de gente que sabe mucho de estas cuestiones. Yo sé lo justo, pero sí que es una novela claramente comprometida con los más necesitados. Eso es una de las grandes características de la novela social, y entre las cosas, y realmente es una novela que quiere dar respuesta, una novela con la que Avance quiere dar respuesta a los trabajadores asturianos, a los socialistas asturianos, de qué es lo que está pasando en Rusia. Así de simple. Avalado por todos esos galones de conocimiento de la realidad soviética. Es una novela
veréis, desigual, muy desigual. Mi impresión es que es una novela más corta la que él traía. Impresión personal, no tengo ninguna constancia para poder decirlo, pero después de leerla y releerla, y leer algunas de sus otras novelas publicadas en ruso, no en ruso, del ruso, no en ruso. Pero lo que he podido deducir de esas novelas son novelas todas ellas mucho más cortas, lo que me lleva a pensar que esta novela era más corta, que tuvo tanto éxito, que tuvo que ampliar. Y ello explicaría algunas partes de la novela que dices, bueno, los saltos, algunos de los saltos son realmente, se hacen difícil, ¿no? Para un lector moderno se hace difícil de entender. Pero la novela sí que tiene esa característica. Bueno, el propio Ibáñez es un poco protagonista dentro de la novela. Crea un personaje que se llama Migra, que es el compañero, amigo, lo que queráis, de Sofía, de esta Tatiana. Y lo de Migra es un nombre, yo llego a la conclusión de que es un invento que él hace a partir de una anécdota que cuenta cuando él conoce a Tatiana, que es que hablan de él los compañeros que llegaron a Moscú en el momento en que conoce a Tatiana, años antes de irse a vivir allí, y lo llaman el emigrante político. Era un emigrante político. Yo cuando leí esto digo, coño, estamos en los tiempos presentes. Era un emigrante político. Yo creo que él sintetiza y se queda con lo de migra, que suena un poco ruso, porque migra, yo por más vueltas que di, más que pregunté, no he encontrado ninguna referencia a que sea un nombre de raíz rusa o de que esté relacionado con un nombre propio ruso. Con lo cual, vais a encontrar ahí muchas de estas opiniones, Decía antes que se trata de una novela social, y dentro de la novela social, que es la novela que se publica en España entre el año 1927 y 1936, es una novela comprometida. Son autores todos ellos, novelistas, muy comprometidos con la causa obrera. Hay siempre distinguen entre dos bloques. Están aquellos que proceden de las clases medias, que se han ideologizado y se han convertido realmente en arietes de la revolución desde el campo de la literatura, y están otros que vienen del proletariado, que vienen de las clases obreras, la clase obrera, que han ido formándose por su cuenta, pues leyendo en la cárcel, muchos de ellos. Seguramente que la cárcel era un punto bastante importante para tener tiempo de lectura. En los centros obreros, en las casas del pueblo, y aprendiendo eso, empezaron a escribir. Y estos son, eso de Ibáñez claramente estaría en ese segundo bloque, los escritores proletarios. Claramente, escritores proletarios. Es un estilo muy peculiar, encontraréis a veces difícil, lo encontramos todos. Tened en cuenta que él publica en Rusia, y este es un pequeño detalle que creo que hay que tener en cuenta, que es un matiz que puede pasar desapercibido. Aparece una fotografía de la solapa o de la cubierta de una de sus novelas, y aparece pues ahora las ponemos, las obras que se van publicando en las editoriales normalmente aparecen en las solapas. Allí lo ponían en la parte de atrás. Y aparecen ahí, una de las novelas de Ibáñez aparece anunciado en una de estas recubiertas, y cuando uno mira, están en ruso. Es fácil identificar, el cirílico se puede a veces, bueno, más o menos deducir qué es lo que dice, pero ahí aparecen, 3 premios Nobel. Aparecen grandes escritores de la literatura universal, pero muy importante, aparecen los jóvenes escritores rusos comprometidos con la revolución que quieren también revolucionar la escritura rusa. Posiblemente Ibáñez bebió, y así lo dice uno de los notarios, ¿no? Quiso beber de esa fuente de los nuevos literatos, los nuevos narradores rusos, y de ahí que encontréis
trozos que podéis pensar que resulta difícil. Bueno, forma parte de ese movimiento de intentar renovar la sociedad, pero también los hábitos, digamos, literarios, y es su intento. Que lo haya conseguido o no, no voy a entrar a valorar los valores literarios de Ibáñez, eso los dejo al gusto de cada lector. Creo que la novela tiene valor en sí misma, un documento histórico. Creo que a quien le interese ese periodo de la historia, de la evolución de Rusia, de la revolución en el mundo, porque hablar de la revolución rusa en aquellos años era hablar de la revolución en el mundo, no solamente en Rusia. Quien le interese particularmente ese mundo, pues va a encontrar interesante, porque va a hablar de aspectos de la vida cotidiana en Moscú y fuera de Moscú en algunos casos, que lógicamente no forman parte de los manuales de historia. Es decir, forma parte de la intrahistoria. La historia, pues, digamos, casi familiar. Entonces yo creo que es una buena oportunidad para conocer un poco mejor aspectos de aquella sociedad y lo que estaba pasando, la convulsión que estaba habiendo dentro de la sociedad. Tiene otro valor desde mi punto de vista, y es que, o al menos para mí lo ha tenido, y es ese valor, un valor emocional, de alguien que realmente tiene unos valores y tiene unos ideales, que va a comprobar qué está pasando con esos ideales que son los que inspiran la construcción de esa nueva sociedad, y llega allí y se encuentra con que aquello no está siendo lo que él esperaba. Ya había tenido serios problemas en el año 21, cuando se constituye la ISR. Hablan con Lenin para interceder, la delegación española hablan con Lenin para interceder por los anarquistas que los bolcheviques ya habían detenido. Consiguen liberarlos provisionalmente porque antes de marchar ya los volvieron a encerrar. Había tenido ya ciertos enfrentamientos de falta de libertades, pero cuando vuelve, en realidad se empieza a encontrar ya otras fracturas que a él le resultan realmente insoportables. Bien decía Suso, la libertad para Jesús Ibáñez era algo de la justicia, la libertad y la igualdad. Eran las tres patas que, la igualdad sobre todo pensando en el mundo obrero, eran las tres patas que tenían que constituir cualquier edificio social. Entonces, él ahí se encuentra con que aquello no estaba funcionando. Las propias estructuras nuevas que se estaban generando estaban provocando más dolor a quienes pretendían precisamente, o para quienes supuestamente estaban pensadas ayudar. Esa es su interpretación. En algunos casos sí lo veréis. Para mí personalmente también tiene otro valor emocional, y es que yo llegué a Ibáñez, claro, una pregunta que creo que, no sé si me la formuló directamente Suso, pero sí me la con muchos compañeros, Adolfo me lo comentó en el primer momento. Yo siempre que encontraba a alguien con trayectoria en el partido, de visión histórica, siempre pregunto, oye, tú, suénate este nombre, ¿tú oíste hablar de este? ¿Tú oíste? Oye, pero ¿y a ti por qué te interesa un personaje del que nadie sabe nada? Bueno, pues ya una respuesta muy sencilla. En esas memorias que llegaron a mí por casualidad en una fotocopia en el año 91, sí, en el año 91, yo leí parte de ellas y encontré una cosa que me llamó mucho la atención, y es que la madre de Jesús Ibáñez había nacido en Urbiés. Ay, amigo, entonces, oye, quieto, esto ya se pone más interesante. A ver quién era, claro, una persona que no era conocida de Ibáñez, nunca nadie oyó hablar por la parroquia de Urbiés, en aquella zona. Pregunté a mucha gente, a mi padre que nació en el 1908, tíos míos, nacidos también, gente mayor de toda la zona, nunca nadie oyó hablar de Jesús Ibáñez. Y eso ya, también llamaba la atención. Puede ser que que el franquismo consiguiera borrar de tal manera
una persona que ya era habitual en el Ateneo Obrero de Gijón, de Turón. Era un habitual junto a los otros militantes socialistas que frecuentaban la zona. Bueno, entonces hay un componente ahí, si queréis, afectivo, tierra, porque después en las memorias también es verdad que él es un personaje que siempre está muy identificado con su gente. Para él, y lo llevó hasta el final de sus días, cuando se muere en el año 47 en México, en la más espantosa miseria, sin su familia, solo, con el cuerpo hecho una yaceria, por los problemas de la guerra, por el alcoholismo. Bueno, debía ser una situación realmente muy lamentable, por lo que sabemos, pero algo que queda siempre claro en él es su lealtad a la gente, su lealtad a los suyos. Los suyos son los obreros de la cuenca, son los obreros de la metalurgia de Gijón. Esa lealtad es la que mantuvo hasta el último momento. Y justamente esa lealtad es la que él denunciaba en algunos compañeros y le llevaba realmente a confrontar con ellos de formas muy, incluso violentas. Creo sospechar de algunos incidentes que a veces se... yo creo que el año anterior de morir, todavía publicó En nombre de la Alianza Obrera Asturiana. Se había gestado, que está en el origen del 34, él siempre fue un gran defensor del entendimiento entre los sindicatos, la CNT y la UGT, el entendimiento entre los representantes de los obreros y de esa alianza. Para él eso era, digamos, el culmen de un proceso del que no se podía renunciar. Por eso ese apego a la tierra, ese apego a su gente, desde luego es algo que llama la atención. Y ese apego a su gente en todas partes. Siempre cita en sus memorias pues, gente de Siero, gente de Gijón, algunos de los ilustres cenetistas de Gijón con los que coincide en el 34 en la cárcel y a los que le unirá una amistad, una estrecha amistad hasta que se mueren, todos ellos en el exilio en algunos casos. Los compañeros militantes socialistas con los que también coincide en la cárcel, exilio, bueno, siempre fue leal hacia esos compañeros que entraban en esa visión que él tenía de la Alianza Obrera Asturiana y de ese entendimiento de los obreros. En resumen, amigas y amigos, y para ir terminando, creo que Ibáñez tiene valor histórico porque fue, desde mi punto de vista, es un hombre singular. Pero yo creo que a la vista de lo que fui descubriendo fue un hombre de su tiempo. Pongámonos en situación, hasta el año 1916, es un joven, un trabajador, antimilitarista, antibelicista, un joven comprometido con la lucha sindical, pero claro, llega el 17. Y el 17 ahí fue, digamos, la eclosión, porque es donde empiezan realmente los más jóvenes a plantearse, bueno, quizás ese es el modelo que tenemos que seguir nosotros también, el de los bolcheviques, la toma del poder. Punto. Y ahí es donde retoma la cercanía con gente a la que conocía en la CNT, su cuñado, un cuñado de Ibáñez era cenetista, era un líder cenetista, y él mismo, llegado un momento en el año 19, cuando en el Partido Socialista se toma la decisión de no implicarse en la Tercera Internacional, él cree que eso es un error. Tampoco se implica muy activamente en la creación del Partido Comunista, que se inicia con las Juventudes Socialistas en Madrid, pero es incluso crítico con ellos, porque él en ese momento ya está más allá, considera que no tiene sentido crear partidos, que lo que hay que hacer es directamente tomar el poder. Está ya en la fase de toma del poder bolchevique. Y en ese momento coincide con la CNT, que en ese momento sí apuestan por incorporarse a la Tercera Internacional, y en ese momento es donde él se vincula realmente a la CNT, porque era representante del sindicato de albañiles de Mieres. Y, como representante de los
los albañiles de Mieres, va al Congreso Extraordinario de la CNT que se celebra en Barcelona, que le eligen para ir a Moscú a la constitución de la Internacional Sindical Roja. Entre otras razones, porque hablaba francés. Su madre hablaba algo de francés. Para ir a delegados había que saber en francés. Y por otra parte, me llama la atención que de los 5 delegados que la CNT envía a Moscú, institución de la ISR, solamente 2 eran obreros. Solamente 2 eran obreros. Uno de los otros eran 2 maestros, 2 profesores, otro era un comerciante. Era un comerciante y los 2 obreros eran él y Arlandís, que era el representante del País Valenciano. Os deseo, sinceramente, una feliz aventura descubriendo la vida real de aquella sociedad soviética, construcción que Ibáñez refleja en Memorias de Tatiana, y el descubrimiento también de lo que creo que es una vida apasionante de este hombre singular, creo que es la palabra que mejor lo define. Acabo con unas palabras que no digo yo, que dijo el poeta asturiano, de excelencia, Alfonso Camín, quien conoció en su época mexicana. Cuando murió, Camín, que publicaba en México su revista Norte, publica una necrológica en la que dice, anuncia, da la noticia de la muerte del gran valor de las clases menesterosas del mundo, el insobornable paladín de sus ideales. Muchas gracias por vuestra atención y quedamos, yo creo, a vuestra disposición para comentar lo que estiméis oportuno. Si queréis hacer alguna pregunta y sabemos contestarla, contestaremos. En todo caso, de verdad, que disfrutéis ese descubrimiento. Muchas gracias. Gracias. Abrimos un turno de palabra. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, agradecer un poco, bastante, a los que están de ponentes ahora mismo y que no ocurrió lo que ocurrió el otro día con la presentación de esta de sanidad y tal, que explicando el currículum del ponente se echaron 5 o 8 minutos. O sea que fue, y eso es de agradecer. Pero yo quería resaltar 3 cosas. 3 cosas que 2 surgen aquí y una la traigo. Y es que Ana dice, el libro habla de confrontación ideológica. Y digo todo esto referente a la evolución del Partido Socialista Obrero Español en referencia al biografiado, a Jesús Ibáñez. En el Partido Socialista Obrero Español ahora mismo no hay confrontación ideológica, hay confrontación de grupos de interés. Y eso lo discuto yo con quien quiera. La segunda cuestión es lo que dijo Suso. Le interesa la evolución del personaje. Y evidentemente es un personaje que evolucionó. Y sirva de ejemplo la evolución de Suso en este momento. Una evolución contemporánea. Suso milita en el año 1973 en las Juventudes Socialistas. Una Juventud Socialista y un Partido Socialista Obrero Español marxista. Sin embargo, en el año 1988 pasa a formar parte de 4 consejos de administración de TISE, de los cuales me parece la referencia periodística de cuando te jubilaste, decía El Comercio que había sido presidente de 2 consejos de administración. Y la última, gracias. La última es con motivo de las elecciones municipales. Y en la terna que se presentó para alcalde
estaba Constantino Vaquero, pastor. Y la referencia que hace el martes 9 de octubre de 2018 a Nueva España dice Constantino Vaquero, pastor, candidato del PSOE a la alcaldía de Gijón. Y parece ser que manifestó Constantino, al PSOE le hace falta las ideas nuevas de la gente de la calle que no ha estado en política. De Jesús Ibáñez a Constantino Pastor hay un trecho muy grande de vaciamiento político del Partido Socialista Obrero Español, que parece ser que los grandes prebostes, los grandes ideólogos del partido, dicen que ya ahora es Partido Socialdemócrata y que no representa a los obreros, que representa solo a la clase media. Sí, sí. A leer el libro, no solo la novela, sino todo el libro. Y es que el personaje fascina, el autor fascina, no el personaje, ¿eh? El autor fascina. Hemos hablado mucho de Jesús Ibáñez, porque lo merece, pero hemos contado poco de la novela, aunque hemos hecho alguna referencia, ¿no? Y quizás, lo digo por lo de la confrontación ideológica. Faustino nos explicaba que era una novela social que se da entre el 27 y el 36. Bueno, yo, sin ser una experta en literatura, porque no lo soy, y menos en esa época, la definiría como una novela social política. De hecho, entra más dentro de lo que se podría denominar una novela política, porque es una novela de reflexión política. De hecho, él reflexiona políticamente en esta novela, de una manera continuada, a partir de un hecho histórico. Voy por lo de la confrontación ideológica, ¿de acuerdo? A partir de un hecho histórico que es la fascinación por la revolución del 17, por la revolución bolchevique, ¿no? Y de hecho la novela se divide en dos partes claramente diferenciadas, incluso con la voz narrativa. La primera parte, la voz narrativa, es Tatiana, que es esa hija de un general del ejército del zar que evoluciona, que ya, digamos que ya está evolucionado un poquito. Es decir, a pesar de que se reconoce en los privilegios, ya está en otra posición ideológica. Y luego iba contando cómo es esa revolución, en qué consiste, y nos va acercando al pensamiento, vamos a llamarlo de momento bolchevique, de la revolución, la llegada del proletariado al poder, las ilusiones, las expectativas. La segunda parte, donde hay un cambio de voz narrativa y incluso un cambio de intensidad, yo diría narrativa, va desapareciendo esta narradora, aunque oficialmente sigue siendo ella, para que el que se convierte, el verdadero narrador, de alguna, y sin que nos demos cuenta, porque de eso hay que decir que era muy hábil este señor escribiendo, porque vamos, una cosa, de repente dice, anda, desapareció esto y ahora es este, ¿no? Ese es Migra, que es, sin duda alguna, Jesús Ibáñez. Y hay una confrontación ideológica porque realmente la voz de Migra, la voz de Jesús Ibáñez, está confrontando ideológicamente con todas las tensiones que hay en ese momento en el Partido Comunista y en el establishment comunista o stalinista de la URSS. Ya no es Rusia, ya estamos en la URSS, además esto también es importante, significativo en la novela. Y es una voz muy crítica con muchas de las cosas que dicen personajes distintos que incluso hemos visto evolucionar ideológicamente en la novela, o si queréis, a veces posicionarse con quien tenía el poder en cada momento. Esto que hay. Por eso hablaba de confrontación ideológica. Y es muy interesante cómo este Migra realmente mantiene siempre, si me permitís que lo diga, y me gustaría que se interpretaran bien mis palabras, como un originalismo, un esencialismo del pensamiento socialista, y es lo que contrasta contra aquellas cosas que él cree que se desvían, que van hacia otro lado, que a veces pecan de aplauso a un poder que él ya, con el que él ya no está, ¿no? Porque él no está con el stalinismo, ¿no? o las formas, porque bueno, la novela acaba en el inicio del stalinismo, o sea, no ocupa todo el periodo de Stalin, ¿no? Sino es la lucha por el poder después de la muerte de Lenin, aunque de eso no se dibuja con toda claridad, pero sobre todo es ya lo que significa la llegada de Stalin y cómo la gente se posiciona, cómo los propios que estaban en torno a esa lucha del poder después de la sucesión de Lenin, cómo se van posicionando, pero
no es exactamente importante cómo se posicionan, permitidme que diga, las élites del partido, yo no sé tanta historia como para ser precisa, sino aquellos que desde la ciudadanía, una ciudadanía intelectual, una ciudadanía informada, una ciudadanía, bueno, que no es como Jesús Ibáñez, gente que se ha formado, tiene formación, etcétera, cómo se posicionan ante las distintas figuras, desde Trotsky, etcétera, ¿no? En referencia a lo que representa el estalinismo. Por eso hay una confrontación ideológica muy interesante, pero lo más interesante es la posición de Jesús Ibáñez, porque realmente todo lo demás, que sin duda alguna es contexto histórico, vale para presentarnos quién es y qué piensa Migra, qué piensa Jesús Ibáñez, ¿no? Y siempre hay un posicionamiento crítico, justamente en lo que han señalado tanto Suso como Faustino, la autenticidad en sus principios, y no se desvía de ellos, es muy curioso, no se desvía de ellos. Esa idea de igualdad, esa idea de libertad, esa idea de justicia, ¿no? Por ejemplo, es muy crítico con todo lo que supone los planes quinquenales, ¿no? O sea, de verdad es brutal, brutal cuando se deja la, ¿cómo se llamaba? La NEP, ¿no? La NEP, cuando se pasa de la NEP al primer plan quinquenal y empieza a surgir el racionamiento, la falta de productos, es muy crítico, ¿no? Entonces, por eso hablo de confrontación ideológica, pero muchas veces no importa tanto la confrontación, que uno esté aquí y otro allá de los otros personajes, sino cómo se sitúa Jesús Ibáñez, Migra, en este caso transmutado en el personaje de Migra, ante lo que está pasando. Y se sitúa desde una posición, yo creo que de una absoluta coherencia política personal. Es una absoluta coherencia política, ¿no? Y lo va distanciando. Y lo ves como él se va distanciando y, de hecho, cada vez es más crítico. Según avanza en la novela, cada vez es más crítico. Y, de hecho, incluso, que ahí estoy totalmente de acuerdo contigo, no lo había pensado, al oírte a ti ahora decirlo, he pensado que tienes toda la razón. Él alarga la novela y la alarga a veces con disertaciones o discusiones o debates ideológicos que a veces dificultan incluso seguir la novela. Y seguramente sea, y esto es muy interesante, porque lo que nos está hablando es que, no sé si habéis visto cómo, si os tenéis en la cabeza cómo eran las novelas por entregas en los periódicos, en la parte de abajo y una letra, vamos, yo soy incapaz de leerla. O yo la cojo hoy, bueno, de hecho era muy frecuente que la leyera la gente joven para la gente mayor, porque era imposible leerla. Había que tener mucha voluntad de hierro la literatura, ¿no? Bueno, pues eso, esa voluntad de hierro les lleva a que la discusión política fuera importante. Fuera importante. Es muy curioso. Pierde peso la acción para ganar muchísimo peso la confrontación política. Y hay una entre personajes, yo soy de aquí, yo soy de aquí, pero tú un día dijiste que Trotsky, el otro dijo no, que no sé qué, tal, y luego está la voz de Migra con esa confrontación ideológica, ¿no? Muy, muy, muy interesante, muy revelador, porque habla del apasionamiento político que seguramente se vivía aquí en Asturias los lectores, las lectoras socialistas de Avance. Bueno, por confrontación. Vamos a ser breves porque... Perdón. No, Ana, no es por ti, es que son muchas personas. Perdonad. En primer lugar, quiero felicitar a la Comisión Ejecutiva, que después de 2 meses, a esta nueva Comisión Ejecutiva del partido, después de 2 meses, por cómo está organizando, cómo ha organizado estos 2 meses. La organización de las actividades dentro del partido. Y luego, dar un saludo muy especial al compañero Suso, al que conozco hace muchos años. Pero es que no te veo, compañero, desde la asamblea de la Universidad Laboral. ¿Vale? Por eso, mi más cariñoso saludo. Y felicitaros por vosotros. Ahora, os voy a pedir un favor, y termino. Quiero pediros un favor. Voy a comprar el libro porque he visto que lo tenéis aquí. Me lo vais a firmar los 3. Porque cuando se compra un libro hay que firmarlo, pero yo quería que me lo firmaran los 3.
Buenas tardes. Me ha resultado una sorpresa la presentación porque es un personaje del que desconocía todo. Es un periodo realmente interesantísimo. Yo voy a leer el libro con mucha atención porque lo habéis presentado de una manera que es imposible negarse a ello. Pero quería plantearos una pregunta, reflexión, por si lo habéis detectado por razones varias de mi militancia, he conocido a mucha gente de ese periodo histórico. Y siempre ha habido un aspecto que me ha parecido importantísimo de valorar, que es el papel de la organización, de las organizaciones políticas, obreras, sindicales, como escuelas de formación. Es decir, cómo cuando no existía escuela pública prácticamente, cuando los hijos de los obreros y las hijas de los obreros no tenían capacidad de estudiar, cómo la militancia misma, el militar, el estar trabajando en las organizaciones suponía una fuente de formación política. El papel de las casas del pueblo, el papel de los ateneos. O sea, es decir, a mí ese aspecto me ha interesado todo, pero ese aspecto que subyace a la hora de plantear el aspecto más o menos biográfico de Ibáñez, me parece un tema clave, porque en estos momentos, cuando la formación nos llega por tantas vías y por tantos conductos, muchas veces de alguna manera depreciamos el valor de la actividad organizativa como instrumento de formación política y personal, en muchas cosas. Es solamente reflexionar sobre eso. El ejemplo de Ibáñez es clarísimo. Ibáñez se forma en las sociedades obreras de Gijón y de Oviedo. Se forma en la juventud socialista, en la organización. Y hay un momento donde creo, no tengo constancia plena de ello, pero yo creo que hay un momento en su vida también de mucha lectura, que es cuando marcha para la mili. Claro, la mili entonces eran 2 años y pico, 3 años. El caso es que cuando vuelve de la mili en el 1912, 1913, o sea, se casa. Bueno, yo no sé si realmente estuvo en la mili o dónde estuvo, porque eso no hay constancia. Claro, el problema de encontrar información de esta gente es muy complicado, pero él sí fue sorteado, por tanto, seguramente que tuvo que ir. Pero hay algo que me sorprende un poco, que es que fue muy crítico con la mili en aquellos momentos. La juventud socialista era muy militante en contra de la guerra. Primero la de Marruecos y después la guerra mundial. Pero todo su conocimiento, y él lo claramente está, todas sus lecturas estaban en las bibliotecas de las sociedades obreras, la de Oviedo y la de Gijón, los ateneos un poco años más tarde. Ahí es donde se formaron, totalmente. Cual lo que tú dices es la organización, las casas del pueblo, donde se forman realmente la inmensa mayoría de aquellos jóvenes que venían todos de una nula escolarización, una mínima escolarización. Hay algunas anécdotas de él, pero bueno, para alargar vamos a hacer. Pero tienes toda la razón. Fundamental, fundamental. Dime, Begoña, creo. Sobre todo, darte las gracias por el esfuerzo
que es hacer esta edición y ese ensayo y sacar a la luz esta novela, bueno, que no podríamos haber conocido, ¿no? Y el esfuerzo a ti, sobre todo, como impulsor de este proyecto, pero lógicamente también a la alcaldesa y a Suso por estar aquí y hacer esta presentación, que bueno, yo creo que nos dejasteis un poco así con la boca abierta, porque dices tú, bueno, después de todo lo que se contó, ¿qué se puede decir, qué se puede preguntar? Pero bueno, yo voy a animarme a... Me pasó algo parecido a lo que tú decías y entonces lo voy a comentar. Cuando empezasteis a comentar de la novela y de Jesús Ibáñez, que yo no tenía ni idea quién era, me empezaron a venir referencias porque yo soy de Ablaña, mi madre es de Ablaña y Ramón González Peña, bueno, es en la infancia de mi madre, los González Peña eran súper gente, a ver, que era referencia para todo el pueblo, ¿no? Y me sonó también porque mi abuelo estuvo en el 34 en la cárcel y mi abuela fue a votar al 34, intentó votar 2 veces, cambió la chaqueta, claro, porque había que sacar a los... Claro, Entonces, había que sacar a los claro, presos. lo digo porque al final lo importante de este tipo de trabajos es que es la historia de una generación. Es que Jesús Ibáñez, aunque sea una persona singularísima, digamos, por su trayectoria, de Ablaña salieron un montón de chiquillos a la Unión Soviética y una parte de ellos fueron de los que se quedaron allí, ¿no? Pues, aunque sea una historia singular, es una historia muy generacional. Y como es una historia muy generacional, yo voy a contar la historia generacional que yo sé, que es que mi madre siempre dice, porque mi abuelo murió muy joven, ¿no? Y siempre dice, ella tenía 14 años o 13, y siempre dice, yo siempre pienso que mi padre, si me viera ahora, pensaba que yo era rica. Por comparar la vida que tenían ellos y la que tiene ella ahora, ¿no? Y yo siempre pienso que esta generación de estos años, no solo pienso, sino que estoy convencida, viéndonos ahora, están orgullosos de dónde llegamos. Están orgullosos de dónde llegamos, porque además, si algún partido ha tenido una historia complicada, es el Partido Socialista Obrero Español en España, ¿no? Porque como tenemos una historia que también está al margen de la historia europea, pues tenemos ahí nuestra tal, ¿no? Entonces, bueno, yo estoy convencida de eso, estoy convencida que mi abuelo estaría orgulloso de dónde estamos todos nosotros, no solo de dónde estamos, sino de cómo somos. Y bueno, y en ese sentido, gracias, porque yo creo que estas historias nos lo acercan y nos lo recuerdan. Hay que contar más. Hablas de González Peña. González Peña, que evidentemente tiene un papel relevantísimo durante todo el periodo anterior a la República, durante el periodo republicano, en la Revolución de Octubre y después en la guerra, pues evidentemente no acaba bien dentro del partido, como todos sabemos. Y yo creo que es bueno también, es verdad que todo el grupo que siguió a Negrín en el exilio, que fueron expulsados en los años 40, han sido rehabilitados, empezando por el propio profesor Negrín, pues hace 15 años o algo así, por parte de algo menos, ¿no, Adolfo? 2008. 2007 y 2008. Sí, o sea que estamos hablando de hace 15 años. Vale. Y han sido rehabilitados, pero hemos tardado mucho en rehabilitar a una parte importante del pensamiento y de la militancia socialista, que evidentemente tenía diferencias muy notables con lo que fue la mayoría del partido después de finalizada la guerra y en todo el periodo del exilio, que es básicamente la gente que seguía el liderazgo, porque era un liderazgo auténtico de Prieto y de quien le sucedió, pero evidentemente había una parte muy importante del socialismo histórico en el exilio que se había quedado fuera. Yo creo que el haber cerrado esa herida también desde el punto de vista de no solamente del reconocimiento a una parte importante de muchos dirigentes y militantes del partido, sino a la propia pluralidad y diversidad del partido, fue un hecho positivo. Y hasta no hace tanto, hablar de González Peña para algunos compañeros que habían vivido con él o compartido con él muchos momentos y muchas vivencias, especialmente en México, pues no era fácil. Y cuando algunos de ellos muy significados, como podía ser Pura Tomás, una persona
que tiene también un enorme valor y que algún día yo espero que sea suficientemente valorada y reconocida, pues cuando le preguntabas por González Peña cambiaba la conversación. Y estoy hablando no hace, hombre, hace muchos años que murió, o unos cuantos, pero tampoco desde el punto de vista del proceso histórico son tantos. Pero bueno, afortunadamente eso está cicatrizado, cerrado y bien cerrado. Pero bueno, nuestra historia tampoco está exenta de dificultades, de divisiones y de problemas. Y ponerlos en evidencia pues también forma parte de los historiadores profesionales como Adolfo o de los vocacionales como Agustín. Entra Carmen. Carmen, ¿puedes hablar? Vale, pues hablo. Bueno, saludos, saludos y enhorabuena y gracias por todo lo que nos contasteis. Yo veo que todo lo de la historia creo es importantísimo y hay que seguir investigando y profundizando en ello. Y bueno, está la fundación, pero también están las personas que queramos y que queráis contribuir. Yo, cambiando de tercio, lo que te quería decir, Faustino, es que se nota todos los años de investigación. No se hubiese podido llegar a este nivel de competencia sobre el personaje si no hubieses dedicado años e ilusión y bueno, y muchas ganas. Entonces, bueno, yo creo que está todo bien merecido. Adolfo enseguida que lo leyó dijo que le parecía estupendo y a los demás también nos pareció y creo que ha sido un acierto publicarlo. Pero dos cosinas te quería yo decir para que, bueno, te explayes si puedes o seas breve en lo que si es necesario. Las otras novelas que escribió este señor son de la misma temática, de carácter también social o sociopolítico, y si las leíste, bueno, ¿qué impresión te causan respecto a estas? Dijiste que eran más breves y eso, pero bueno, los temas. Y luego, yo quiero que hables un poco de la madre, ya sé que no sabes nada, de la madre, solo que era Durbiés, pero una madre que te insta a que tú te cultives, creo que es una cuestión muy importante y creo que es parte de las cosas que tú reflejas en la novela, Flora, que espero que también tenga ahí posibilidades de presentación. Así que yo espero que desde la agrupación te inviten en su momento a que puedas hablar de Flora, porque es tan guapo todo lo que hablas de Flora y cómo lo hablas. Y entonces, un homenaje para esta madre, por favor, que insistió en que este rapaz se cultivara, parte de las casas del pueblo, que fueron importantísimas, y un poco de esta mujer que, por Dios, cargó ahí con los hijos, vivió en la calle Magdalena, debía dedicarse, no sé qué se dedicaba, si a fregar o lo que fuera la prove, porque por muchos rublos que vinieran de Moscú, supongo que no le llegarían. Y entonces nada, un poquitín de las mujeres, que digas algo, y un poquitín de las novelas. Gracias. Gracias, Carmen. Bueno, por el final, a ver, las mujeres en la vida de Ibáñez yo creo que fueron fundamentales, aparte que era un mujeriego, por decirlo así, era un hombre que llevaba una vida, a mí me sorprende, era incluso motivo de bromas entre los compañeros en la redacción de Avance. Pero más allá del chiste fácil, muy acertado, desde luego el respeto que Ibáñez muestra hacia su mujer es realmente encomiable. No hay vez que no se refiera a ella como su compañera, la mujer, cuando habla en sus memorias, de las memorias de mi cadáver, cuando habla de ella siempre habla con sumo respeto, con sumo cariño y después forman un conjunto. Su familia para él es fundamental. Hombre, es verdad que en la distancia, en el exilio, no cabe duda que la soledad del exilio, la miseria del exilio, exacerbaría sus emociones respecto a la necesidad Pero fue su gran preocupación constantemente ayudar a su familia, ayudar a su mujer
Y desde luego era una mujer, por lo que sabemos, yo lo que he conseguido saber, tengo alguna fuente por ahí que a lo mejor consigo saber algo más, y espero poder saber algo más, pero hasta ahora lo que sí sé es que ella era una mujer valiente, su esposa, estamos hablando ahora de su esposa, una mujer valiente, que peleó toda su vida, que sacó adelante a sus hijos, que sufrió mucho siendo esposa de quien era, sufrió mucho ella y los hijos, en el 4 y en el 36, y no sé, quizás podamos saber algo más de los detalles y las penurias que tuvieron que sufrir, o que ella tuvo que sufrir, porque él era perseguido y marchó a Rusia, pero es que ella, quedándose aquí bajo la dictadura de Primo de Rivera, lógicamente era objeto también de persecución, y la familia también. Respecto a su madre, claro, es que Carmen saca aquí cosas muy que a mí me conmueven. A mí me conmovió la idea de la madre de Ibáñez, porque esa sí la tengo localizada, sé quién fue, el nombre, la fecha de nacimiento, pero sobre todo lo que yo conozco es la realidad de dónde salió. Y que una mujer de aquella zona, en un entorno, como ya en la zona de Urbiés que conoceréis, en la zona de montaña, donde se vivía una economía que yo conocí en mi infancia, de subsistencia, de absoluta subsistencia, una sociedad absolutamente cerrada en la que lo de ir a la mina estaba muy mal visto. Y los que terminaban entrando en la mina tenían que hacerlo a escondidas de los padres, más jóvenes. Estoy hablando de los años 20, mediados de los años 20. Entonces, que aquella mujer, 50 años antes de eso que estamos diciendo ahora, siendo como era aquello, puede uno imaginarse fácilmente la vida de dureza que tenía que ser, la que tenía que pasar aquella mujer viviendo donde vivía, Agüeria, en el último pueblo del valle, que hace el cierre del glaciar, ahí en la Agüeria, ahí es donde nació ella, y él nos da pinceladas sobre la vida de la madre, desde luego las pinceladas siempre son de un cariño arrobador, adoraba a su madre, pero adoraba a su madre porque le había enseñado, decía Ana, es que le había enseñado todo, pero yo creo que sobre todo le enseñó posiblemente muchos valores, leer, ayudó a aprender a leer, le enseñó francés, lo poco mucho que supiera, y después lo que sobre todo le dio toda su vida, mientras vivió, que no sabemos cuánto tiempo vivió, pero hasta que él empieza a separarse de su madre, cuando se va a Oviedo y vive en Oviedo, está implicado ya en las tareas sindicales, como un joven trabajador en Oviedo, de comercio. Él siempre, el cariño por su madre estaba por encima de cualquier otra cosa. Y su madre aparece siempre, ¿no? De formas muy esquemáticas en las memorias de Mi cadáver, pero siempre la mujer, madre de Ibáñez, desde luego es una persona que está por encima de cualquier consideración. Que consiguiera salir de aquella miseria, de aquellas condiciones de miseria y sacar adelante a ese hijo y creo que otro hijo, que creemos que también tuvo, en esas condiciones, pues realmente tienen un mérito que pudieron tener seguramente, igual que su hijo es un hombre de su tiempo, ella, desde luego, es un ejemplo de los muchos ejemplos que seguramente había por los pueblos en la Asturias más apartada. Y desde luego ya a medida que se van poblando los valles, en el caso de la cuenca, de las cuencas, se van poblando los valles viviendo en unas condiciones que sabemos por otras fuentes que eran unas condiciones terribles, donde quienes más sufrían posiblemente eran las mujeres que con nada tenían que sobrevivir ellas, el marido y los hijos. Vestir, comer y calzarse. Bueno, calzarse cuando había con qué. O sea que es que me podría alargar mucho y creo que imagino que puede haber alguna palabra más, pero el papel de la mujer, desde luego, es clave
Hasta el punto que, como bien sabes, pues a mí yo empecé a fantasear con esa mujer y me llevó a escribir una novela. Hasta ese punto me emocionó. Escribí una novela que realmente yo lo que intento es imaginarme a las madres, las hermanas de estos revolucionarios que sembraron la ilusión en esta tierra que todavía nos mantiene en pie. Y a la vez la difundieron por todo el mundo. Fuimos ejemplo de esa ilusión de cambiar el mundo para media Europa, para toda Europa. O sea que la novela, pues claro, oye, si os interesa esa cuestión, pero ahora estamos con esto, estamos con Memorias de Tatiana, que también debió ser una mujer increíble. Vamos, lo veréis en la novela, ¿eh? Lo veréis en la novela. Como el tratamiento de la mujer, una vez más en Ibáñez, es importante. Respecto a las otras novelas, son distintas. Son distintas. Aunque siempre el tema siempre es el mismo. El tema es la clase obrera, los problemas de la clase obrera, la necesidad de organizarse, la necesidad de hacer frente a la opresión del patrono de turno, bien sea en el campo, como sucede en uno de los casos, y en otros casos habla de un hecho, una realidad que, por desgracia, fue frecuente en aquellos años de los que él habla, que es el terrorismo patronal. Una novela que titula Los terroristas de Barcelona. Esa novela también son relatos realmente muy lineales, donde cuenta una historia, donde siempre hay algún líder que es capaz de aglutinar a los obreros y es capaz de hacer frente a la injusticia. Ese es un poco el ser un Robin Hood, ¿no? Esa es básicamente. Es una estructura mucho más simple, más breve y, bueno, algún día a lo mejor sería conveniente también poder leer. Bueno, hay que estudiarlos.